Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, trabajando. No sé si tanto como vos, pero trabajando. No, por favor. Eso no sé. Sí. Pero viene bien que se retrase un poco y que sea, tu puesta al aire, porque arrancó el mercado de cambio, el gobierno anunció que restricción para el MEP, restricción para el liqui. A ver, ¿cómo empezamos la semana hábil, no? Hoy día martes, ¿y cómo viene por delante la cosa, Carlitos? Bueno, en realidad, el gobierno argentino está, el presidente y el ministro están en Brasil, en este momento, negociando con el gobierno brasilero un mecanismo parecido al que el gobierno argentino anunció con China la semana pasada. En esto de andar, digamos, contando los dólares de a uno y regulando el nivel de divisas del Banco Central, el gobierno argentino acordó con el gobierno de China una utilización del swap famoso, pero en realidad hoy con Brasil se va a confirmar muy probablemente, digamos, que en las operaciones comerciales bilaterales no se va a utilizar más el dólar. Y en realidad el gobierno brasilero anunciando que va a financiar a las empresas brasileras para que puedan operar vendiendo productos en el mercado argentino sin que de acá haya que pagarles en dólares, sino que se va a usar la relación peso-real brasilero. Claro. Alguien estará pensando y dirá, bueno, a mí qué me importa, en realidad es un problema del gobierno argentino, cuestión de las reservas. En realidad venimos con muchas restricciones en las importaciones porque no hay dólares. Y en realidad esto va a agilizar las importaciones provenientes de China y de Brasil. Yo vengo de una reunión con gente que está en el área de insumos, y una de las empresas que acordó de alguna manera con el gobierno argentino en los últimos 2 días es BASF, una empresa que es importadora de insumos para el sector pecuario y otros tantos más, y que opera desde Brasil. De esta manera que es lógico pensar que en los próximos meses va a haber una agilización de las importaciones de los insumos provenientes de BASF, como de John Deere, etcétera, 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 ¿no? Para el gobierno argentino es un mecanismo para racionar el uso de divisas. Ahora, para muchas empresas en la Argentina también va a ser una oportunidad para agilizar importaciones que hasta acá venían pisadas, reguladas, muy controladas, y como en esas operaciones no se va a utilizar más el dólar, entonces va a haber un proceso de agilización porque va a haber de hecho un financiamiento de parte del gobierno de China y de parte del gobierno de Brasil. Ahora, Carlos, ¿y por qué no se hizo antes esto? Buena pregunta. Y sí, pero la verdad, la respuesta es casi geopolítica, te diría, ¿no? Porque tiene que ver con que tomar esas decisiones hace ruido en términos de los intereses, por ejemplo, de los Estados Unidos. Claro. Porque hasta acá, históricamente, siempre se utiliza el dólar como moneda internacional, aunque sea una operación de Argentina con Brasil, finalmente se utilizan dólares. Bueno, acá estamos avanzando en un camino de separación. Obviamente el gobierno argentino no lo hace por una convicción ideológica, sino que lo está haciendo básicamente porque tiene serias dificultades por necesidad para conseguir dólares. Y entonces va en un camino que otros países quieren hacer sí por una cuestión geopolítica. Claro. Porque tanto Brasil como China en realidad tienen intereses en juego que están vinculados como potencias económicas a la idea de desplazar progresivamente al dólar como unidad de cuenta y de cambio a nivel internacional. Otra de las cosas que se van a discutir hoy en realidad tiene que ver con esto de que el gobierno argentino anda rascando la olla por todos lados, buscando divisas y buscando crédito. Hace años, muchos años, más de una década, China, Rusia, Brasil y la India conformaron un club que se llamó los BRIC. Sí, sí. Y en realidad el gobierno argentino, a través de Brasil, está negociando su ingreso a los BRIC. Ahora, ingresar a ese club, llamémosle así, le permitiría al gobierno argentino probablemente acceder a alguna línea de crédito adicional de parte de este club de países, que es otra de las cosas que el gobierno argentino está buscando para conseguir divisas que de alguna manera compensen de cara a los próximos meses todas las divisas que se fumaron en el marco de la sequía, en el marco de las heladas, etcétera, etcétera. Mirá vos. O sea que le va... y para las empresas, ¿es lo mismo pagar en real o no van a pagar en reales? Porque, ¿cómo es que No, van a pagar en pesos.
Las empresas pagan en pesos, la empresa argentina paga en pesos. Es una operatoria que se va a hacer contra el real brasilero con apoyos de los bancos brasileros, pero las empresas argentinas van a pagar en pesos. O sea que, Carlos, por una cuestión geopolítica que no es un tema menor, porque además estamos dependiendo del Fondo Monetario, que es yanqui, digamos, ¿no? Y tenemos que hacerlo por necesidad. ¿Puede repercutir en las negociaciones con el fondo? Y no habría que descartarlo. En realidad el gobierno argentino está tratando de hacer equilibrio arriba de la tapia, ¿no? En términos de el juego de intereses que está planteado por un lado por Estados Unidos y Europa y por el otro lado por China y también un grupo de países que conforman los BRIC. Sí. Esto que dijimos de la negociación habría sido imposible el año pasado con Bolsonaro de presidente, ¿no? Bueno. Esto obviamente está vinculado con una afinidad también política que tiene el gobierno argentino con el actual gobierno brasilero al frente de Lula. Bueno, dejamos eso, Carlos, y por favor, ilustranos sobre este incremento en las tasas de interés, que en una semana se mandó 2 y estamos en el 91%, que es nominal anual eso, y la efectiva 140, es 140%. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber recesión? ¿Quién va a poner plata a trabajar? ¿La vamos a poner todo al frío? Bueno, la recesión, te acuerdas que hemos venido diciendo, es inevitable, ¿no? Sí. Es inevitable, y en realidad es parte del acuerdo con el Fondo Monetario que las tasas de interés en el sistema financiero, las tasas efectivas, se tienen que situar por encima de la inflación. Y eso, por supuesto, que empuja más al escenario recesivo. Por supuesto que sí. Claro. Por eso decimos que la recesión es una certeza. Dentro de tantas incertidumbres, tenemos esta certeza, que no es muy agradable, en la lectura de lo que va a pasar en los próximos meses. El Banco Central tomó la decisión, en parte por esto que está planteado en el acuerdo con el fondo, pero también en la batería de medidas que utilizó el Banco Central en la última semana para frenar la corrida cambiaria, que logró de alguna manera acomodar, sí. Y lo hizo con un paquete de medidas, entre los cuales sobresalen haber salido a vender bonos en dólares para bajar la cotización o tranquilizar la cotización del control de liquidación, operar en el mercado de futuros del dólar y también subir las tasas de interés, porque obviamente son tasas de interés muy atractivas que de alguna manera intentan desalentar la compra de dólares, tanto en el control con liquidación o en el dólar blue, ¿no? Sí, lo del blue hoy ya está en 4.79, casi 4.80, y hace 2 horas que arrancó el mercado. Sí, parece que la confianza sigue flaqueando. Bueno, es que te acordás que hemos dicho que la corrida cambiaria que vimos hace 2 semanas, el Banco Central logró de alguna manera calmarla, pero todo esto es transitorio. Estamos ya entrando en un terreno de incertidumbre político, institucional, que va a persistir hasta las elecciones, marco en el cual la gente, frente a la incertidumbre general, en muchos casos, el que puede, se cubre en dólares. Carlos, es inevitable, digamos, que esta sea la película de los próximos meses. ¿Seguís sosteniendo tu definición de que no va a haber devaluación brusca, 40, 50%? Este gobierno no, en el mercado oficial de cambios no lo va a hacer. No lo va a haber. No lo va a hacer. Bueno. En la pauta evaluatoria de la semana pasada, si uno la mensualiza, da el 9%, que es la pauta evaluatoria que está establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario en función de que el dólar oficial tiene que subir en sintonía con la inflación, lo cual a veces se cumple, a veces no, depende del mes. Pero digamos que el gobierno argentino no va a convalidar un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambio, porque lo que sigue es el helicóptero. Claro. Y no lo va a hacer, obviamente, pero en un escenario preelectoral. Ahora, con un 9% mensual, a los 4 meses, 36, bueno, a los 6 meses ya tenemos claro, lo que no va a hacerlo de golpe, ¿no? Ese golpe de evaluatorio. No, por eso, golpe de evaluatorio no. No. Es un proceso gradual del movimiento del tipo de cambio cotidiano. Bien. Bueno, Carlos, gracias por esa explicación de cómo juega las divisas con reales y con dólares. Así que a eso va el ministro. Ahora, o yuanes. O yuanes, sí. Bueno, los yuanes ya estaban, porque el yuan está calzado con un swap en el Banco Central, ¿no? Exactamente. Claro. Exacto. Pero con el real no. El real es una... No, pero probablemente se lo instrumente de esa manera. Probablemente termine. La negociación de hoy es una negociación política para decir vamos a acomodar esto y vamos a dejar de usar dólares en el comercio bilateral. Después vamos a ver a lo largo de la semana cómo se operativiza, digamos, con qué instrumento.
Carlos, muchas gracias, muy atento. Chao, Miguel, buenos días.